Fenomenal. Ahora sí. Directo. Ahora sí que está. Facebook Live. Ahora sí que estamos. Genial. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Vamos a compartir primero. Un minutito que ya estamos en directo. La metamorfosis de la pubertad nos congrega hoy. Si tenéis alguna duda, alguna cuestión que queréis comentar, consultar, ahora es el momento. Ahora que Eso estamos es. aquí nosotras, O si ¿no? les si les quedó alguna duda de las charlas anteriores, si hay algo que les haya despertado interés, si hay alguna cosa que, bueno, que les haya surgido, ¿no? Como inquietud incluso, porque recordamos que estamos armando como bloques de temas, ¿no? Y este bloque concretamente es de infancia y adolescencia. El próximo miércoles ya empezamos a tratar otro tema, que es el de la mujer, La ¿vale? feminidad, que bueno, que no por ser Eso feminidad es, y mujer ocurre solo a mujeres, para los hombres también va a ser muy interesante también pasa, conocer eso, ¿no? En el hombre. eso es, eso es. ¿Me ves bien, verdad? Sí, te veo muy bien. Guay, fenomenal. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo por Instagram, ahora mismo desde muchas partes del mundo, y también por Facebook, que estamos en vivo. Y además, desde la semana pasada hemos conseguido subir los vídeos a YouTube, así que van a estar en los canales tanto de Paqui Robles como el mío personal, de Mariana García, psicoanalista. Así que los podéis ver en diferido también ahí, o bueno, en la plataforma de Facebook, que también se puede ver sin ningún inconveniente. Bueno, Así que, ¿te parece comenzamos que arranquemos, Paqui? presentándonos. Sí, adelante, vamos. Estamos con Mariana García, psicoanalista de la escuela de Grupo Cero. Estamos en la escuela las dos en formación permanente, como ha de ser como para los psicoanalistas, ¿no? Y bueno, ella está en Madrid. Claro, que es tan importante. Uh-huh. Y Paqui Robles, que está en Palma de Mallorca con su consulta, y ambas también, como decía Paqui, psicoanalistas en formación continua en la escuela, y Uh-huh. también atendemos de manera online para todo aquel que en el mundo quiera comenzar su proceso de análisis, que sepan que, bueno, tenemos la consulta presencial y también la consulta online. Y nos pueden Estés contactar por donde estés. Instagram, por Facebook, por mail, por donde quieran, que aquí estamos para lo que necesiten. Sí, porque es importante también, pues, darnos a conocer y decir que aquí estamos, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar en el tema para que puedan saber de la importancia que es también conocer del psicoanálisis y conocer del ser humano, ¿no? Del psiquismo humano. Y en esta ocasión de qué ocurre en la metamorfosis de la pubertad, ¿no? Bueno, primero entramos. Eso es. Eh, que hay Freud diferencia dos tiempos, ¿no? Un tiempo que sucede en la primera etapa infantil, la primera edad es infantil del infante. Después sucede una etapa de latencia, ¿no? Como esa sexualidad de la que se constituye el psiquismo, tiene una etapa de latencia hasta posteriormente la pubertad, ¿no? Donde favorecido por la biología del ser humano, ¿no? Pues irrumpe toda la pubertad, tanto física como psíquicamente, ¿no? Y es ahí donde Eso es. nos vamos a encontrar con ese ya florecimiento de toda la etapa ¿no? De la sexualidad. Ahí sí, porque antes el niño no tenía esa sexualidad genital y va a ser precisamente la pubertad cuando
cuando va a comenzar a descubrirlo, ¿no? A experimentar con eso, porque hasta entonces el niño realmente no sabía muy bien qué era, ¿no? No tenía los... No sabía muy bien, pero estaba construyendo un camino, ¿no? Como decíamos las veces anteriores, la sexualidad humana no se da a partir de la pubertad, sino que se construye desde el momento uno, desde el momento del nacimiento, perdón, desde el momento uno, ¿no? Desde el momento uno en el que el sujeto se empieza a vincular con otros sujetos. Entonces, en la infancia ese niño va a ir construyendo ese camino, y habíamos comentado, ¿no?, muy brevemente esas fases, ¿no?, que pasaban, que erogeneizaban distintas partes del cuerpo, y luego en la adolescencia vamos a ver cómo eso, ¿no?, va a ir construyendo y se va a ir aunando en lo genital, ¿no?, que es tan importante. Claro, ya entra lo genital porque hasta entonces Freud nos dice que el cuerpo, todo el cuerpo es erógeno, ¿no? Eso Pero es. es verdad que también nos dice, hay ciertas partes, ¿no?, que favorecen, por ejemplo, pues en este caso los genitales, ¿no? Y hasta entonces el niño está experimentando esa erogeneidad, pero con todo su cuerpo. Después en la pubertad los genitales van a estar ya preparados también, ¿no? Y va a descubrir esa novedad. Biológicamente, como decías, ¿no? Biológicamente, claro, va a descubrir esa novedad que hasta entonces, pues, el cuerpo mismo no estaba preparado para eso, ¿no? Entonces... Ahora que decías eso, me acordaba de una cosa que me decían el otro día, y es esto de que los niños pequeños, ¿no?, parecen adolescentes muchas veces, ¿no?, con esa efervescencia o esa cosa, y que en realidad es así, en el sentido de que se están comenzando a elaborar todas esas cuestiones pulsionales que en el niño, ¿no?, no tienen ese fin, esa conclusión sexual que tienen ya en el adolescente, ¿no?, en la madurez de la vida adulta, ¿no? Porque el niño está probando todo eso, está jugando ahí todo eso, está construyendo eso que luego en la pubertad va a tener ese desenlace. Son esas pulsiones sin ese fin concreto, ¿no?, con ese fin desviado. Entonces, no nos tenemos que asustar, como lo veníamos diciendo antes, que estas cosas pasen en el niño, porque son normales, porque son constitutivas. Claro, y porque son importantes que sucedan, porque van a ir luego canalizando todo eso que en la adolescencia se va a abrochar, ¿no? Y que nos servía tanto ese periodo de latencia que comentábamos con la exploración sexual, ¿no? Seguramente si nos escucharon se acuerdan de esto, que al final lo que mueve al niño es como esa exploración sexual, es entender de dónde vienen los hermanitos, es porque él tiene colita y la niña no. Digo, hay como la como toda esa investigación, ¿no? investigación que luego se irá hacia otros sitios, como contábamos la última vez. Esa sed de conocimiento sexual, luego el niño en el periodo de latencia la va a volcar en otras cosas. Va a querer aprender ciencias, va a querer aprender matemática, a tocar un instrumento, a jugar un deporte, ¿no? Todo ese deseo lo va a poner en otro sitio, pero es importantísimo que lo tenga. Claro, pero también hay un quantum de energía, de esa libido, que no se va a poder poner en otro lugar que no sea la genitalidad. Es decir, Eso es. llega un momento en que la genitalidad también es importante para el ser humano, ¿no? Poder satisfacer esa necesidad, ¿no?, sexual, genital, también es importante, y va a haber un quantum de energía que no se va a poder sublimar, no se va a poder poner en otras cosas, ¿no? Porque es también constitutivo del ser humano, ¿no?, el poder satisfacer esa necesidad, ¿no?, de la genitalidad, ¿no? Claro, pero también porque ahí empieza a jugar la especie, ¿no? Digo, ahí Claro. empieza a comandar
el mandato de la especie, el mandato de la reproducción de la especie. Entonces, ahí se juntan dos cosas, ¿no? El sujeto psíquico que tiene esa pulsión, esa pulsión sexual, con la necesidad de la especie de perpetuarse, ¿no? Claro, muy importante esto que has dicho. Es decir, que no ocurre porque sí, tiene un motivo. Y ese motivo es que es necesario para la perpetuación de la especie. Como tú has dicho, es un mandato de la especie. Eso está en el ser humano, ¿no? En la necesidad de la especie de procrear. Después el ser humano decide si procrear o no, si tener hijos o no tener. Pero eso está ahí, ¿no? Forma parte de la animalidad del ser humano, ¿no? Como había otra cosa que es lo que que quería comentar, que lo habíamos estado preparando. Ajá. Claro, porque al final somos todos finitos, ¿no? Y es la especie la que es infinita. Eso es lo interesante al final. Claro. En esa reproducción, ¿no? Nos hacemos infinitos. En esa finitud del El ser sujeto, humano ¿no? tenemos Lo que al final perpetúa. vida y muerte, pero lo que perpetúa la especie, hay algo en nosotros que es infinito, ¿no? Y es, pues, el germen, ¿no? Ese líquido Eso es. germinal. Mira, ahora lo que iba a decir tiene que ver con esto en ese sentido como de contradicción, ¿no? Porque el ser humano es finito y la especie es infinita, y pensaba también en estas contradicciones que habíamos mencionado también a cuento del complejo de Edipo, ¿no? Que fue lo que hablamos la última vez, estos sentimientos encontrados que pueden tener el niño y la niña en ese momento tan complicado que es el deshacimiento de los padres, ¿no? Que es ese primer deshacimiento y es poder comprender que ellos son otro, ¿no? Y que es ese posicionamiento y esa forma de renunciar a ese deseo incestuoso, ¿no? Y pensaba que igual es interesante también para contarle a la gente, que bueno, habrá mucha gente que lo sepa, de la que nos está viendo, pero digo que estos sentimientos encontrados que pueden suceder en el niño, ¿no? Que hay veces que uno lo ve y se asusta, ¿no? Como padre no entiende, ¿no? Esto y genera como mucha ansiedad o mucha angustia en los padres. Digo, este sentimiento tan contradictorio, este amor y esta hostilidad muchas veces, tanto del niño en un momento dado como del adolescente, que es al final de lo que estamos hablando, son cuestiones normales y volvemos, constitutivas, ¿no? La rebeldía del adolescente, ¿no? Que en muchas ocasiones sucede, ¿no? Hay muchos papis y mamis que se quejan de esa rebeldía, también, bueno, depende de la cantidad, ¿no? Pero es verdad que es necesaria esa rebeldía en tanto el adolescente ya se está separando de los padres y para constituir y tomar su camino como persona, como ser humano, ¿no? Entonces, claro, es en cierto modo esa rebeldía es necesaria también, porque en esa rebeldía va a poder afrontar de algún modo esa renuncia de los padres que son sus seres amados, queridos, con los que ha estado, que aunque no se quieran, aunque no se amen, de algún modo se aman, porque la renuncia a esa separación, ¿no? De esos seres con los que te has venido constituyendo como ser humano, ¿no? Claro, porque al final tiene que ver con eso, ¿no? Son procesos psíquicos, independientemente de lo que se muestra en la realidad, como siempre lo hablamos nosotros. Una cosa son los procesos psíquicos y otra cosa es la realidad material. Es decir, en la realidad existe esa pelea, toda esta, incluso denostación muchas veces del adolescente hacia sus padres, ¿no? Pero lo que entrama todo eso es precisamente es ese ejercicio psíquico de desprenderse de esas figuras, claro, de desprenderse de esa situación incestuosa, ¿no? Que es tan necesario. No es solamente la rebeldía per se, sino es el trabajo psíquico tan profundo que está haciendo ese sujeto nuevo que se sigue conformando para poder explorar para poder explorar fuera de ese núcleo, ¿no? Porque como decimos siempre, la familia está en el mundo, pero el mundo no está en la familia.
Entonces, los padres tienen que ser cobijadores de eso, en el sentido de tolerar también Permitirles, esa claro, diferencia, ¿no? Claro, claro, esa ese distancia, distanciamiento, ¿no? claro, ese Porque es distanciamiento, saludable. claro, ese distanciamiento que a veces se produce, que incluso pues a los padres a veces les puede parecer, se pueden sentir mal porque pues mira que antes me contaba sus cosas y ahora resulta que ya no me cuenta, que está todo el día con los amigos y que ahora ya a mí no me dice qué le pasa, que en cierto modo es necesario, ¿no? Ese distanciamiento por parte de los hijos y también esa permitir que eso suceda por parte de los padres, ¿no? Porque al fin de cuentas es lo que está constituyendo ese nuevo psiquismo del adolescente, ¿no? Que en cierto modo incestuoso decimos porque hay que renuncia a ese amor hacia los padres para poder ahora poner el amor en otros lugares, en vez de amar a la madre, en lugar de amar al En padre, otro lado. claro, como se venía haciendo en la infancia, ¿no? Donde los padres, pues, eran los seres más amados porque son los que te han cuidado, los que te han dado la vida y también hay algo de narcisista ahí, ¿no? Porque también conviene a ese niño amar a esas personas que lo cuidan, ¿no? Pero claro, llega un momento en que se tiene que distanciar y ahora ese amor tendrá que enamorarse de otras mujeres, tendrá que enamorarse de otros hombres, ¿no? Y por eso es necesaria esa renuncia, porque claro, si se sigue amando al padre, si se sigue amando a la madre de ese mismo modo, que no es que se deje de amar, ¿no? Pero ese amor, esa energía, ¿no? Claro, va a ser, va a tener que dar lugar digamos, a ese distanciamiento, ¿no? Para que con los padres, pues, siga siendo una buena relación, digamos, o vamos a ver, van a seguir estando ahí, pero que ese amor ahora se va a poner ese amor como ese amor más sexual, ¿no? Más libidinal, más de amor de que un hijo Claro, no, claro, decías antes, sí, decías antes que ahora en la adolescencia va todo, digamos, esa libido sexual es muy importante. claro, Entonces hay que entender que el amor que antes el niño era, digamos, una parte sensual y otra más erótica, estaban unidos hacia esas figuras claro, estaba paternas, todo puesto incestuosas, ahí, ahora se divide, ¿no? Ahora claro, se divide, y como muy bien decía Paqui, no es que el hijo deje de querer a los padres, sino que ese amor se transforma. Y lo claro, que es saludable es que ese niño o niña, hablamos de niño de manera genérica, pueda salir a buscar al mundo ese componente, porque también es importante cómo se componga ese amor, ¿no? Que tiene que tener su cuota sensual y su cuota erótica, ¿no? En el mundo también, porque si vemos que no se construye de esa manera, si eso está separado, podríamos ver algún tipo de inicio de alguna cuestión más importante, ¿no? Eso tiene que estar junto, pero ese amor a los padres evidentemente se transforma, ¿no? O sea, dejan de ser esos objetos amorosos y el niño al final, el adolescente, suma amores. No es que deja a los padres y va a amar a otra persona, sino que lo importante es poder renunciar a ese tipo de amor en esos objetos amorosos y claro. sumar otros tipos de amor, ¿no? Que al final la vida se trata de eso, de cómo se renuncia a una cosa y cómo se suma otro amor, cómo se pone la libido en ese otro sitio y cómo uno va construyendo el yo en función de cómo va, ¿no? Rodeando los objetos con esa libido. Al final se trata un poco de eso. Claro, claro, porque entran también, ahí ya entran los diques, ¿no? Que son muy importantes también en ese sentido, también en lo incestuoso, ¿no? Que ahí ya entra el dique de la vergüenza, del pudor, ¿no? El asco. Del asco, claro, y todo esto va a ser necesario también en la propia constitución de la persona
para de algún modo poder distanciarse de aquella infantilidad, ¿no? Porque claro, al principio los bebés, por ejemplo, no tienen pudor ninguno, no tienen asco ninguno de jugar, jugarían con la caca. De hecho, hay algunos pues, que si tienen la oportunidad juegan como si fuese pintura, ¿no? Y otras muchas cosas, besarían a los padres, harían, pues, bueno, se acostarían con los padres, ¿no? Y harían cosas que están prohibidas en el ser humano, que está prohibido y es precisamente por algo, ¿no? Y es porque esa prohibición viene a marcar ese límite, ¿no? Para que después pueda constituirse y perpetuarse la especie también y poder entrar en contacto con otros seres humanos con los que sí van a poder acostarse, que con mamá y papá no se puede, pero que con otros hombres, con otras mujeres, sí que se puede, ¿no? Y que va a ser lo saludable, porque ¿qué ocurre cuando esa energía libidinal no se pone en el mundo? Puede ocurrir perversiones, enfermedades, ¿no? Que eso, por eso es la importancia, ¿no? Claro, que al final la energía tiene que estar circulando, ¿no? Porque si se queda ahí encasquillada, ¿no? En algún sitio, si eso no está fluyendo, tenemos que pensar que es casi como una máquina, ¿no? Que eso tiene que estar en permanente movimiento, y la manera en la que uno se nutre de eso y lo pone otra vez en el mundo, y ¿no? Es sinergia pura. En el momento en el que eso se estanca, es como un mecanismo, ¿no? Al final se encastra y no funciona, y eso produce enfermedad. Una cosa que estaba pensando ahora mientras que te escuchaba era que esto de la rebeldía, ¿no? Del adolescente, y de cómo muchas veces cuando llegan los padres a consulta preocupados, ¿no? Porque los hijos están muy rebeldes, no saben cómo gestionarlo, no saben qué hacer. Pensaba también que esa rebeldía es natural, ¿no? Es lo que decíamos antes, es una forma de desprenderse de esas figuras, es algo que no se hace de manera consciente, quiero decir, son esos procesos inconscientes de los que hablamos, ¿no? Pero también lo importante que es esa posición de los padres en cuanto a su propia vida, no con respecto al adolescente, sino con respecto a su vida. ¿Y qué hacen esas personas adultas? ¿Cómo trabajan en su vida? Si suman, ¿no? Lo que también hablábamos ayer cuando preparábamos, o el lunes cuando preparábamos la charla. Digo, al final se trata, ¿no? De estar, de no dejarse envejecer en el sentido de seguir sumando y transformándose, porque uno también puede aprender de ese adolescente cuando lo escucha. Claro. ¿No? Digo, cuando uno cataloga o etiqueta al adolescente rebelde, digo, ¿cómo se para uno a escuchar a ese adolescente? ¿Desde dónde está parado? ¿Conversando con él o juzgando al adolescente? Entonces, también es importante cómo uno se posiciona ahí, porque tiene que ver con uno. Es el propio complejo de Edipo del adulto parado ahí, ¿no? Entonces, también es importante verlo desde ese lugar y entender que al adolescente le pasan cosas, pero al adulto también le pasan cosas con respecto a ese adolescente. Claro, al padre también le pasan cosas. Claro. Entonces, que es interesante pensarlo así, y es interesante también revisar cómo, ¿no? Digo, esa escucha que siempre hablamos, que es diferencial del psicoanalista, ¿no? Digo, que hay muchas veces que hay padres que necesitan consulta para poder escuchar de una manera distinta a ese joven. Así es. Y poder hacer algo diferente, ¿no? Porque claro, al final muchas veces nos paramos como protegiéndonos de la novedad que nos traen, ¿no? Como muy seguros de lo que tenemos para ofrecer. Claro, sí, porque también nos han enseñado que la experiencia es importante. A veces se pueden posicionar desde la propia experiencia, desde el conocimiento. Que la palabra del adulto es la más válida, ¿no? Como claro, que... desde que se piensa que la palabra del adulto, la validez, ¿no? No nos damos cuenta que cada vez es diferente, que estamos en un proceso psíquico ambos, tanto los adolescentes
como los adultos, ¿no? Y ese posicionamiento de que cada vez es distinto, que cada persona y que la experiencia en ese caso sirvió para esa ocasión, pero que posteriormente no ocurren dos situaciones iguales, ¿no? Y que cada vez va a ser muy diferente, muy distinto, ¿no? Y claro. Que se puede construir también con el adolescente. Digo, uno se puede hablar. Al final lo importante es poder hablar, ¿no? Poder construir una cosa distinta con ese otro sujeto también. Claro, ¿no? Que los padres tienen también que poder permitir ese ser diferente de los hijos, ¿no? Claro, la tolerancia, digo, la tolerancia de lo de otro diferente. Tolerar la idea también de los propios padres de que piensan cómo tiene que ser un adolescente. Porque después sucede que los hijos pues son distintos a la idea que tienen los padres de cómo tienen que ser. Claro. Y ahí hay ahí puede haber un enquistamiento de que no, tiene que ser de una forma determinada y no lo es. Y es que nunca va a ser de ese modo determinado, es que siempre va a ser distinto. Claro, por eso vuelvo, en realidad ahí el problema no es tanto del adolescente, sino del adulto. El problema en términos, me refiero a que problema a revisar esa forma de mirar el acontecimiento, ¿no? No lo estoy problematizando, sino que digo, si al final uno se pelea con esa realidad, se pelea con el adolescente, ¿no? Digo, habrá momentos de discusión, de intercambio, y también habrá que poner normas. Digo, como siempre sabemos, o sea, la puntuación es fundamental, porque vivimos en una sociedad, vivimos con otros, y es importante, ¿no?, tener unos límites. También eso es importante, no estoy diciendo de hablar deliberadamente, sino que hay unas normas a las que hay que atenerse para poder convivir con otro. Hay que postergar, hay que saber qué es lo que conviene en determinados momentos y no hacer lo que uno quiere todo el tiempo, porque tampoco se trata de eso. Pero habrá que mirar, y quizás es interesante también para el adulto, para poder vivir su propia vida de otra manera, ¿no? Porque al final escuchamos muchas veces como que la vida con un adolescente es un tormento. Digo, ¿qué le pasa al adulto? ¿Por qué resulta tan tormentoso? ¿No? Porque igual simplemente se trata de cambiar una manera de hablar, de tratar de, ¿no?, de moverse uno. Esto que siempre decimos desde el psicoanálisis, cuando uno se transforma, todo se transforma alrededor. Entonces también el adulto tiene que hacer un trabajo para poder hablar de otra manera. Claro, si se transforma el padre o la madre, el adulto, si se transforma el adulto, pues se va a producir algo distinto también. No, se me ocurría a veces ocurre a veces que los padres se vuelcan mucho en los hijos, incluso abandonan su propia vida, después llega la adolescencia, el niño se distancia, ellos esperaban que los hijos estuviesen con ellos siempre, habían volcado ese pensamiento, ese ideal de ser cuidados por los padres también en muchas ocasiones, ¿no? Después resulta que eso no es así, que es distinto, que los ves que se separan, que los padres sufren por eso, porque se piensan que no los aman, que no los quieren, que ellos lo han dado todo por sus hijos y que ahora mira cómo se lo están pagando, ¿no? Y si nos damos cuenta, todo eso son pensamientos, son ideales que se tienen y que si no se quiere sufrir de ese modo, pues se tiene la posibilidad de transformar y al menos de saber qué es lo que está ocurriendo, de autoconocerse, ¿no? Lo importante es eso, ¿no? Porque de pronto estás padeciendo tus propios pensamientos, tu propia moral, tus propios ideales, los estás padeciendo, pero no sabes por qué, porque, claro, y ahí es interesante la escucha psicoanalítica, ¿no? En el sentido que te va a indicar qué es lo que te está ocurriendo, qué es lo que te está produciendo
esa vida, ese padecimiento que tienes, ¿no? Y es ahí donde Claro, ya pensaba, puedes transformar o no, pero puedes actuar, ¿no? Tienes la posibilidad de saberlo y actuar, porque una vez que se sabe, ya con eso se puede hacer algo muy distinto a, que, a tener los ojos vendados, ¿no? Cuando se ve, es diferente. total, pensaba esto que decís que es súper importante, que en realidad hay muchas veces que esa ideología es inconsciente. Digo, porque hay gente que quizás pueda tener este pensamiento de manera consciente, ¿no? Yo dejé mi carrera profesional y me dediqué por entero y ahora, ¿no? Digo, ese puede ser un discurso. Pero también puede haber otro discurso y es eh, esta ideología consciente, inconsciente, ¿no? Todo eso que no podemos verlo, pero se traduce en peleas permanentes con el adolescente, por ejemplo. Tengo una relación tortuosa con mi hijo, ¿no? Digo, igual hay algo de esa ideología inconsciente y por eso es tan importante el psicoanálisis, porque nos va a permitir elaborar todo eso que al final, como decimos siempre, el psicoanálisis parte del efecto y luego con el trabajo, el análisis, con la asociación libre en transferencia, vamos a ir pudiendo, ¿no?, reconstruir todas esas operaciones, ¿no?, que dieron efecto a eso que vemos. Pero digo, por eso es importante, porque quizás, como también decimos siempre, el psicoanálisis no es sota caballo rey, no es para todos igual, pero digo, hay cuestiones que cuando nos generan incomodidad, cuando nos hacen sentir mal, eh, y queremos modificarlo, evidentemente, porque también hay gente que decide vivir en el padecimiento y cada uno hace con su vida lo que mejor le parece, un Claro, psicoanalista no le va a decir lo que tiene que hacer, claro, ¿no? Tenemos que respetar que cada uno, como dice mi psicoanalista, todos tenemos una vida y cada uno la vive como quiere, ¿no? claro, claro, La eso es, verdad es que sería mucho más saludable que todos viviéramos de una manera saludable, pudiéramos aprovechar este paso por el mundo, pero bueno, cada uno hace lo que quiere. estamos Pero para lo que lo importante, desee. claro, lo importante es poder entender que hay incluso una ideología inconsciente que nos sobredetermina, ¿no? Y que puede haber cosas que estén dificultando esa conexión con nuestros hijos, ¿no? Y Claro, que ellos están atravesando un proceso normal, importante, súper importante, para poder enfrentarse al mundo, para poder salir ahí, para constituir su propio yo, que nos van a llevar siempre con ellos, como cada uno de nosotros llevamos a esa construcción de nuestros padres, ¿no? En nuestro inconsciente también. Y que quizás lo bueno es poder hacer ese trabajo personal del adulto, ¿no? Para poder tener una mejor comunicación y poder aprender y construir algo de todo eso. claro, aprender, porque es un trabajo de ambos, en realidad. Pero claro, estamos hablando que ella, con que uno de los dos se transforme, se autoconozca, conozca qué es eso que le está ocurriendo, con que una persona se comience a autoconocer, el resto cambia, pero cambia porque cambia, se transforma el propio psiquismo y se transforma la mirada. La mirada va a ser distinta. ¿No? Y claro, no se trata de sumar también, porque aquellos pensamientos inconscientes que están en el ser humano, porque claro, son pensamientos inconscientes. He aquí la cuestión, ¿no? Porque a veces uno dice, puede decir, no, yo tengo este pensamiento, un pensamiento muy actual, muy moderno, un pensamiento que Eso corresponde al es. futuro, pero que es de forma consciente, pero después en la vida padeces como si estuvieses viviendo realmente, actuando en ti un pensamiento mucho más Contradictorio. antiguo, claro, más antiguo, por ejemplo, no es a quién se le vota, por ejemplo, no es a quién se le vota políticamente, ¿no? Es cómo vives, que se sabe la ideología, ¿no? La ideología se Eso sabe es. por cómo vives, no Bueno, por lo que a eso me refería, ¿no? Con estos pensamientos inconscientes, con esta ideología inconsciente que muchas claro, veces no sabemos qué es lo que nos pasa, ¿no? Y hay veces que se traducen cosas que hasta nos incluso nos llaman la atención.
¿no? Que nos sorprenden a nosotros mismos y que nos dejan un poco como sorprendidos. Y sin embargo es eso, esa ideología inconsciente que está ahí de fondo, ¿no? Ese run run que nos lleva a actuar de determinada manera y que es importante poder revisitar y poder trabajar con eso y poder modificarla porque va a ser al final lo que nos permita transformar esa realidad, ¿no? Transformando esa realidad psíquica, vamos a poder transformar el producto de la realidad. Y esto es como una rueda, ¿no? Es ese proceso transformador permanente. Aprender a conversar, a decir palabras diferentes, a decir frases distintas, porque en ese autoconocimiento se aprende también un nuevo modo de expresarse, de hablar hacia con el otro, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando el adolescente llega a casa, siempre llega tarde, nunca llega a la hora que los padres le dicen, y siempre que llega tarde hay bronca y ocurre una semana tras otra. Por más que se lo dices, resulta que siempre hay esa bronca, que nunca se ponen de acuerdo. Habrá que aprender, porque se puede, pero hay que aprender un nuevo modo de conversar. Hay que aprender un nuevo modo de conversar, y en ese nuevo modo de conversar se llegará a un nuevo efecto, como decía Mariana antes, ¿no? Vemos en psicoanálisis, vemos por los efectos, vemos cuáles son los pensamientos inconscientes gracias al efecto, ¿no? Al producto de efecto que hay, ¿no? Entonces, cuando se transforma, se va a transformar ese pensamiento inconsciente, se va a ver también en esa transformación, en el efecto, en lo que ocurre, en lo que te sucede. Te van a pasar cosas diferentes, pero para que pasen cosas diferentes hay que hacer otras cosas. Si seguimos haciendo lo mismo, van a seguir ocurriendo lo mismo. Cuando uno cambia, claro. Hay una cosa que es importante. Sí. Ese cambio de esas cosas, digo, tiene que ser un cambio inconsciente también, digo, es producto de ese trabajo en análisis, ¿no? Claro. Esto es muy importante porque no estamos hablando de un cambio en lo conductual, porque eso al final es un esfuerzo racional, ¿no? Que nos invita no, mi hijo llega tarde, entonces no le digo nada, y llega tarde otra vez, no le digo nada, y a la tercera, claro, estoy como una bomba de relojería que probablemente sea todavía peor el desastre. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar sobre esas creencias, ¿no? Inconscientes que tenemos cada uno de nosotros, incluso los psicoanalistas, porque todos, seres claro, humanos, somos sujetos, ¿no? Nadie se escapa de eso, claro. Nadie se escapa de eso. Pero lo más interesante es poder transformarlas, no solo para el adolescente, ojo, porque al final se cambian para uno realmente. Reditúa en la relación con el otro, que puede ser el adolescente o puede ser el marido, la esposa, el tío, el primo y el hermano. Todos, claro. ¿No? Digo, tiene que ver con uno y con cómo uno se pone en ese lugar. Se posiciona. Porque volvemos. Claro. El complejo de Edipo al final se está manifestando cada vez. Y en el momento en el que nos relacionamos con ese adolescente rebelde, también tenemos que renunciar a algo. Es otra vez esa renuncia, ¿no? Del complejo de Edipo. También estamos parados en ese mismo sitio, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que hay que revisar. En cómo renunciamos a ser jóvenes nosotros, cómo renunciamos a tener la razón, cómo renunciamos a que el otro nos traiga una novedad que nos molesta y ser permeables a esa novedad, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a renunciar a eso y a poder acoger a ese otro que nos trae algo distinto y que muchas veces nos fastidia porque creímos que iba a ser iguales a nosotros y que iba a ser lo que queríamos que fuera. Y es otro sujeto distinto que piensa en algunas cosas parecido, en otras diferente, que elige otras cosas y que construye su propia vida. Digo, al final eso también nos enfrenta con la propia mortalidad, que es lo que más nos molesta, ¿no? Claro. Pues sí, muy interesante. Ahora, bueno, pues hablando de, por ejemplo, de la actualidad ahora, ¿no? Que hay muchos adolescentes
se escuchan las noticias que hay muchos adolescentes en los que hay un alto índice de personas con angustia, ¿no? Y que parece que a través de, bueno, se ha dejado ver de mayor modo pues a través de la COVID, ¿no? Pero claro, en esa relación de los padres con los hijos, todo el día en casa, o muchas horas durante todo el confinamiento, que eso ha pasado ya, pero que es verdad que ha dejado su efecto y lo está dejando, ¿no? Que las cuestiones psíquicas no son cuestiones de un día para otro, sino que es algo que va, digamos, creando una huella en el ser humano y que después en las diferentes situaciones va como pues a ponerse de manifiesto, ¿no? Ahí. Y claro, aprender ahí también, es decir, hubiese sido interesante, ¿no? Pues eso, ver cómo es la relación de, de los adolescentes también, que tienen que afrontar, ¿no? Esa etapa en la que es una etapa en la que de salir al mundo, de aprender cosas nuevas, de descubrir todo lo nuevo y que de pronto pues se vieron pues ahí en casa sin poder salir, ¿no? Que precisamente lo que estamos diciendo es que pues el psiquismo en ese momento es un momento clave para salir al mundo, experimentar, conocer gente. Claro, identificarse con otros, ¿no? Digo, son tan importantes, los procesos de socialización son importantes en cualquier etapa de la vida, son fundamentales, ¿no? Claro. Digo, porque al final se trata de eso, de poder la construcción de ese yo, lo comentamos al principio de este bloque, ¿no? Tiene que ver con esas figuras parentales, pero luego se van sumando otros y al final lo más rico es poder tener eso, ¿no? Como poder ir aprendiendo del mundo, de la afuera, e ir construyendo como ese collage, ¿no? Donde uno se queda con partes de otro y uno pone en el mundo también su propia parte. Y al final nos ha pasado a todos durante la pandemia, en mayor o menor medida, quien tiene más o menos herramientas, pero el adolescente que está en ese momento tan de ebullición y con esa necesidad, ¿no? Como gregaria de identificación, de buscar esos nuevos objetos amorosos, ¿no? Y de despegarse de ese núcleo familiar, al final, claro, las situaciones de desborde han sido muy fuertes. Han sido muy fuertes porque, lógicamente, son núcleos familiares que tampoco, en muchos casos, convivían las 24 horas en ninguna situación, ¿no? Y verse en ese momento a donde, digo, la pandemia puso sobre la mesa que la salud mental es fundamental en la vida de las personas. Yo creo que cambió un poco la perspectiva de todos, ¿no? De todos aquellos que no lo creían. Los que creemos que la salud mental es la base de todo, nos vino un poco a dar la razón en el sentido de que es fundamental cuidarla, ¿no? Que no es una Porque creencia, si no... es una realidad eso, ¿no? Es una realidad. Es una realidad. Y pues, pero claro, pero aún es interesante esto que dices, ¿no? Porque aún se tiene mucho prejuicio con ir al psicólogo, con ir al psicoanalista, ¿no? Cuando en otros países, hay muchos países en los que ir al psicoanalista es una primera necesidad, un bien de primera necesidad, ¿no? Como cuando... Bueno, pero también se ve en la consulta, ¿no? Hay muchas veces que digo, lo hablábamos que creo que las semanas anteriores, hay momentos en donde cuando el trabajo está encaminado, hay muchos pacientes que detienen el tratamiento
porque ven el proceso de transformación, ¿no? Y bueno, forma parte también del tratamiento y también hay que tolerar eso, ¿no? Hay resistencias a poder estar mejor. Pero, hola Hola, Pino. Pino. Eso. Pero también, bueno, hay gente que es consciente de esa transformación, que lo ve en los efectos y que sigue trabajando. Digo, hay que tener, ¿no? ese valor y ese deseo de trabajar para poder transformar eso. Que triunfar Digo, es mantenerse, es estar. exactamente. Es el único. No es llegar a ningún sitio, ¿no? Sino que es hacer ese trabajo, ¿no? Paso a paso, metáfora futbolera, pero hay que ir trabajando cada semana, ¿no? Sin expectativas también, quiero decir, sin esperar nada, sino el fruto del trabajo que se va a ir haciendo. Sí, es como una utopía, ¿no? Uno persigue una meta, pero esa meta es un poco utópica, ¿no? Porque después se va a diferenciar mucho lo que uno consigue de lo Bueno, pero va cambiando, al final es ese deseo, ¿no? Es ir deseando deseos, porque en el camino también uno va transformándose, digo, uno se puede poner, digo, está bien también ponerse metas, ¿no? En la vida, pero digo, también es solamente. lícito ir modificando ese camino, ¿no? Digo, entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo, incluso del adolescente, tiene que ver con eso, en no tener expectativas, ¿no? En comprender, incluso desde que los hijos son pequeños, que son personas distintas. No digo, es muy, y de hecho se había levantado mucho revuelo hace unos meses o años, diciendo bueno, personalmente lo comparto, ¿no? Que los hijos son del mundo, no son de los padres. O sea, Los hijos son del mundo, porque no pueden ser de otro modo, ya que la felicidad, sea la salud mental, está en el mundo. claro, pero por eso digo, hay mucha gente que esto se lo toma a mal, como que los hijos le pertenecen, ¿no? Digo, y en ese pensamiento de que los hijos le pertenecen, hay muchas cosas que se están poniendo ahí. Claro, enferman los padres y enferman los niños. Entonces, esto que parece tan básico, no es tan usual este pensamiento que estamos planteando. Es Claro, más saludable, claro que sí, pero no es el más saludable. Claro, Entonces, al final la familia es un medio, es un puente, ¿no? Para poder depositar al niño en ese mundo y dejar que haga su vida, ¿no? Y uno tiene como tarea acompañar en ese desarrollo, pero porque el adulto también merece seguir viviendo su vida, ¿no? Digo, son cosas como muy delicadas de comentar porque tocan sentimientos, ¿no? Tocan creencias, esa ideología que está muy enquistada, pero en el momento en el que lo podemos transformar de otra manera, trabajar de otra manera, es mucho mejor. claro, claro, es precisamente que, claro, a veces, como comentabas, ¿no? Esas, no me sale la palabra, ese no querer, esas resistencias, tengo resistencia a la resistencia, no quiero. Sí, se te resiste. No. Esa resistencia contra el psicoanálisis, ¿no? Claro, es muy complicado, es que está en todos, porque es muy complicado tener que renunciar a algo de uno mismo, a la propia Claro, personalidad de la persona, ¿no? Que es algo que nosotras hablamos aquí abiertamente, diciendo que eso produce salud, ¿no? Que es lo mejor que hay, sí, produce salud, pero a ver quién se atreve, a ver quién se atreve claro, pero a por un es momento interesante porque a esas propias pensamientos, ideales que llevas con ellos desde que has nacido, o sea, son tu vida, ¿no? Y es que es normal que en muchas ocasiones, pues si tengas esas resistencias, ¿no? A conocerse a uno, a transformarse, pero nosotros estamos aquí para quien quiera
decir, o sea, que sepan que es posible esa transformación, que no se tiene por qué estar padeciendo de esas ideas inconscientes, ¿no? De esos pensamientos, de esa moral, porque la moral juega también un papel muy importante en el ser humano. Por la moral hay muchas cosas que no se pueden permitir, ¿no? Y la moral pertenece más a la religión que al ser humano. Pensaba también ahora que decías eso, que hay otra cosa que a mí siempre que me parece muy interesante y que creo que está muy instalado también, ¿no? Como esta ideología, como parte de esta ideología inconsciente. Decías, hay mucha gente a la que le da resquemor, temor incluso, le genera angustia replantearse cosas de su propia forma de pensar, ¿no? De cómo voy a cambiar yo si yo soy así. Y así me encanta. Creo que también hay mucha gente dispuesta, ¿eh? También hay mucha gente dispuesta y yo creo que explorar el camino es algo que debería de hacer todo el mundo solo para ver qué sucede, ¿no? Pero digo, también asociado a eso me parece que hay una cuestión muy importante que son las lealtades. Digo, cuando uno cambia, hay mucha gente que se alegra por esos cambios, ¿no? Que se pone contenta de verlo a uno mejor. Pero hay otra gente que es como, ¿qué te ha pasado? Claro, digo, y eso también descoloca a uno. Claro, ser infiel a tu propia familia, a los propios pensamientos. Propia familia me refiero a esos pensamientos, ¿no? Familiares, a esos pensamientos en lo social también con los amigos, de ese entorno. Es como esa infidelidad en eso, claro. Claro, entonces lo que digo es, y volviendo, porque esto también tiene que ver con el adolescente, ¿no? Digo, si uno como adulto se permite esa transformación, se permite leer la realidad de una manera distinta, se permite hacer cosas diferentes a las que se supone que tiene que hacer, ¿no? Por esa ideología, le está brindando también al adolescente la alternativa, la posibilidad, ¿no? De no calificarlo como rebelde, sino calificarlo como un otro que está haciendo cosas diferentes, ¿no? Digo, cambian las percepciones de las cosas, ¿no? Digo, si uno se permite la transformación, uno se permite cambiar de idea, cambiar de punto de vista, al final está sembrando un camino en el que las diferencias sean algo normal, válido, susceptible de ser, ¿no? Digo, no es la rebeldía, sino es simplemente lo diferente y poder vivir en eso, poder caminar en ese campo, ¿no? Donde a más cosas, más gozo, ¿no? Claro, pero no nos enseñan a gozar al ser humano. No nos enseñan a eso. Hola Carlos, buenas tardes, bienvenido. Hola Carlos, ¿cómo estás? Claro, no nos enseñan, pero bueno, digo... se tiene que aprender y precisamente con psicoanálisis se aprende. De eso también se trata un poco nuestra misión acá, ¿no? Como de poder acercar el psicoanálisis a la gente y de poder, no sé, transmitirles estas ideas que pueden ser interesantes, que uno puede verse un poco identificado, ¿no? Decir, a mí me pasa esto, uy, igual lo puedo pensar de otra manera, igual no es que esté enfermo, pero sirve que vea a un psicoanalista para tratar de modificar esto que tanto rechazo me genera o tanta angustia me produce, ¿no? Digo, se trata como de poder expandir esta nueva forma de pensar, esta nueva forma de pensar al ser humano, al sujeto, ¿no? De dotarlo de palabras y de enseñarle a hablar de una manera diferente. Claro, y aprender otros pensamientos más novedosos del futuro, no quedarse en aquello antiguo, en lo que no sirve, en lo que hace sufrir, en esas ideas que hacen pues sufrir, quedarse con lo que vale, quedarse con los pensamientos y trabajar los ideales y los pensamientos que a uno le hagan avanzar en la vida, lo que a uno le haga le produzca salud, ¿no? Porque hay que darse cuenta, eso es lo interesante, ¿no? Esos pensamientos inconscientes
se pueden transformar y que uno puede decidir. Es que uno, Hay la una cosa, propia persona puede decidir qué hacer. hay una cosa que es importante ahora que decías lo de los pensamientos antiguos, digo, al final vos y yo sabemos que esos pensamientos no se abandonan, ¿no? Sino que se suman otros. Se Lo suman, importante es claro, sumar otros para que ese que es pernicioso y al que seguramente uno vuelva, ¿no? Porque al final ese es el lugar conocido, sumando otros, tenga un abanico más grande que para abren luego puertas, claro. poder gestionar, poder manejarse de otra manera, ¿no? Al final se trata de eso, de sumar maneras de resolver cosas, de sumar alternativas para poder hacerlo de otras maneras y no volver a caer siempre en el que nos Lo hace mismo. daño. No tropezar siempre con la misma piedra, saber que también hay pues caminos distintos, que se pueden hacer caminos diferentes, que no se abandonan caminos. Caminos hay uno, es el que se hace, ¿no? Que somos seres mortales, porque estaba pensando precisamente que en ese no querer transformarse existe también psíquicamente cierta inmortalidad, el no darse cuenta de que algún día uno se va a morir. Total. Que es un camino que no te das cuenta y que cuando uno se da cuenta que es mortal de forma inconsciente, porque no es saber que yo me voy a morir conscientemente, sino que estoy viviendo, se vive como un ser mortal o se vive como un ser inmortal. Esos adolescentes, esa gente que va por la carretera a tope, a velocidad con el coche en ese momento, porque tampoco es las 24 horas del día, pero está viviendo como un ser inmortal, como si fuese, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, claro, darse cuenta de que uno es mortal le va a permitir a uno también plantearse, hacerse un planteamiento de su vida y decir, oye, esto que a mí me está ocurriendo en mi vida, esto es lo que yo quiero que me ocurra. Y darse cuenta de que eso se puede transformar si que uno quiere, que es un trabajo que se hace y que eso que te está ocurriendo es el producto efecto de ese trabajo que estás haciendo, ¿no? Claro, porque pensaba también que es cierto, cuando uno se vuelve intolerante, ¿no? Se vuelve inmortal, ¿no? Pero se vuelve inmortal y a la vez va cercenando, va cerrando esas puertas, ¿no? Se va enfermando cada vez más. Digo, es inmortal para su cabeza, Claro. porque la realidad es que hay cada vez más enfermedad psíquica, que puede derivar incluso en una enfermedad somática, ¿no? Pero digo, al final la neurosis no es gratis, no es gratis. Entonces, claro, si dejamos de tolerar cada vez más cosas y nos vamos encerrando cada vez en nuestro cuadradito, me acordaba de un cuento de Cortázar, ¿no? Al final, claro, en la casa que era tan grande, ¿no? Uno va teniendo miedo cada vez de más cosas y se va quedando en el último cuartucho, encerrado, con la luz apagada, porque no tolera y no soporta lo que hay alrededor, y claro, eso genera mucha enfermedad. Claro, por eso es importante, pues eso, sumar nuevas ideas. El cuento se llama Casa Tomada, perdón, que Casa se me había ido el tomada nombre. de Cortázar. Pues sí, sumar nuevos pensamientos, nuevas ideas, que incluso no hay ni que rechazar aquello que uno antes fue, que es sumar nuevos pensamientos, nuevas ideas, para tener más opciones, más posibilidades, ¿no? Para no quedarse ahí anclado en ese lugar y encontrar otra solución diferente a la que habitualmente vienes encontrando como padre, como madre, como adolescente. Claro, que al final el hijo adolescente no va a ser como uno cuando fue adolescente. Es imposible. Claro, y hay que tolerar. Eso no puede ser. Claro, y hay que tolerar también esa Y diferencia. hay que tolerar que el adolescente tenga deseos, ¿no? Que tenga deseos adolescentes, que sea un ser sexuado, que quiera buscar afuera otras cosas. Hay que soportar eso, ¿no? Digo, que son todas esas cosas que se le plantean al final a los padres cuando pasan estas cosas, ¿no? Cuando llega ese momento. Digo, nos está planteando, como decíamos antes, un momento vital también. Entonces, ¿qué pasa con el momento vital de los padres? Claro, sí. Y en esa propia constitución del padre
si lo consigue, se va a sentir también como padre muchísimo mejor, más orgulloso Claro, de haber producido esa conversación, porque a enseñar, a conversar tranquilamente, eso enseña el amor. total. De Menasa, que dice, a conversar tranquilamente, eso enseña el amor. Y es a eso a lo que hemos de aprender todos como seres humanos psíquicos del lenguaje, que somos sujetos al lenguaje, totalmente. Eso es. Qué bueno. Bueno, Paqui, yo creo que es la hora. Sí, ya es la hora. Podemos dejarlo aquí. Muy bien. Muchas gracias, Carlos, por tus comentarios, como siempre. Encantada. Muchas gracias a la gente que estuvo viéndonos en Instagram también. Uh-huh. Y bueno, la próxima ya comenzamos con el bloque de feminidad mujer, que como decía Paqui, no se trata solo de un tema de la mujer. No es solo para la mujer, también para el hombre. Sino que todos tenemos, ¿vale? Una constitución de la feminidad en nosotros y es importante constituirla también en cada uno de nosotros. Y saber de ella, saber de nuestra feminidad, de nuestra masculinidad, que tal, será posterior, pero en principio vamos a comenzar por la feminidad, que ya veréis que interesante, mucho. Así que os lo recomiendo a tanto chicos como a chicas, mujeres, hombres, todos. Vamos. Entonces, es el próximo miércoles 10 de noviembre a la 1 del mediodía. Me estaba fijando eso. Desde Facebook, ¿vale? Desde Instagram. El próximo será en directo desde la página de Mariana. Vamos alternando cada semana. Esta semana ha sido desde mi página, Paqui Robles. La semana próxima, dentro de un par de semanitas, será desde la página de Facebook de Mariana García, pero igualmente compartimos. Y bueno, posteriormente en YouTube. Bueno, que nos vamos, que ya también llega el final del programa. Eso es, que hay que dejarlo con las ganas. Eso, saludos a todos. Adiós, saludos a todos y muchas gracias. Adiós.